Vamos a ver ahí el Napoleón blanco. No, yo creo que se dolía de la rodilla. No sé si es un gesto más instintivo que otra cosa. ¿Ha sido golpe? Yo creo que ha sido un corte. Que lógicamente, los defensas del Levantenido, pues como tiene que ir fuerte al balón para que no pueda seguir, para que no pueda seguir. Había hecho bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Aquí, justo le rebaña, hace muy bien los dos pasado, nada más alta. Ha llegado al armaturro el uruguayo. El uruguayo que ha entrado fuerte, pero ha ido por la pelota. Yo creo que no ha llegado a haber contacto con la pierna de lo que sí veo al Madrid en estos primeros minutos. Lo que sigue al Madrid en estos primeros minutos, que solo son 4, y que no quiere decir nada, pero sí muy impacientes y con muchas ganas de enseguida hacer un gol para el ambiente que hay, torneo distinto al que están sufriendo ahora mismo. Entonces, eso lo cambian los goles, lógicamente. Entonces, estoy viendo a nivel ofensivo el Madrid muy aplicado, moviéndose bastante. Sigo pensando que Mbappé pues debería, o si está delantero centro, ocupar la zona del delantero centro, no salir como hemos visto ahora mismo, que se sale del área y se va casi a posición de lateral izquierdo por mucha vez de donde estaba el lateral izquierdo, porque Madrid está totalmente volcado. Pero, bueno, eso es otra situación. Juega el Levante, pero va a recuperar el Real Madrid todavía en su mediocampo. El cuero de Camavinga, retrasando el esférico. Fede de Valverde toca el halcón blanco. Juega Dinhausen. Viene a recibir retrasando muchos metros. Joe Bellingham por la derecha. La pedía Gonzalo. El balón para Camavinga. Penetrado ya en territorio granota. Ha caído Camavinga. Continúa el juego. Otra cosa que tiene que mejorar es la fluidez de con balón. Conducen demasiado los jugadores del centro del campo. Sí, comentábamos antes la gran pitada que ha habido en el Santiago Bernabéu y ha habido también pitada a Álvaro Arbeloa cuando han enfocado al entrenador del Real Madrid, le han pitado. Le han enfocado en la pantalla grande del Bernabéu y ha habido pitada a Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid. Álvaro Arbeloa, que hoy cumple, recordemos, 43 años. Ayer, Lebueno tuvieron oportunidad. Eso me sorprendí de unos conocidos. Visitaron ayer la ciudad deportiva de Valdebebas por otra serie de aspectos. Mira, coincidieron con Álvaro Arbeloa. Le decían, bueno, ¿y qué que te van a regalar? ¿Qué PCE? Mira, el único regalo que me vale, le dijo Arbeloa, es ganar mañana. Lo demás me da exactamente igual. Ganar mañana. Ganar mañana es el regalo más importante, ¿no? ¿Qué me pueden hacer mañana? El regalo más importante que me han podido hacer en un cumpleaños. Así está el tema. Bueno, pues, a ver, sorpresiva esa pitada, pero yo creo que esa pitada no va enfocada. Yo creo que va enfocada al cambio de entrenador, creo yo. No a la decisión de haber cambiado al entrenador, no a la figura de Álvaro, no sé muy bien. Buen control de Mbappé desde la izquierda. Mbappé la puede pegar. Mbappé corner. Bueno, el control del Napoleón blanco. Se vino al medio Kylian Mbappé para armar el remate. Vaya control, macho. Vaya control, qué espectacular esa maniobra con el control. Luego enganchó el remate. Corner para el Real Madrid. Venecios por la izquierda. Balón en apertura, fuera del área. Camavinga. Qué mal le ha pegado Camavinga. Bote pronto, pero se le ha ido. Se le ha ido por encima de la portería de Matthew Ryan. Otra cosa de las que yo pensé que no iba a ver con Arbeloa es a Valverde, lateral derecho. Tengo que admitirlo, me he equivocado. Pues el otro día dijimos que había vuelto a jugar todo el mundo en su sitio y hoy vuelve a jugar Valverde efectivamente de falso lateral. David Jiménez está en el banquillo, pero David sí, pero por eso te voy a decir que si Carvajal no está todavía, yo pensé que si no está es lo que te digo. Es un partido, mira una cosa, si hubiesen ganado Albacete,
Seguro que estaba hoy Juan ya. Pero ayer habló de Fede Valverde, que dijo en la rueda de prensa Arbeloa que Valverde, que es su gran capitán tal, 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 y que podría jugar hasta de portero. En ese momento dije va a volver a jugar de lateral, ¿no? Pero yo creo que vuelve a jugar el juego otra vez de lateral, porque no se ganó él. Y porque este partido sí que ganarlo, sí o sí. Y yo creo que no quiere meterle esa presión a este chico, que yo creo sería también justo meterle esa presión ahora mismo a David, pero sí, pero yo no es por presión, sino yo lo decía por una idea de concepto de que cada uno juega en su sitio, y independientemente, pues es un partido contra el Levante, tampoco es un Madrid. Barson, Madrid Atlético o un partido champion que se están jugando, que sí juega el chico. Seguramente hoy no pase absolutamente nada. Bueno, balón a terreno de nadie. Ahí. La ventaja es para Jeremy Tolan, el lateral, al alemán del Levante. La pelota, sin embargo, la ha regalado el equipo de Luis Cortés, el técnico portugués de Luis Castro, digo yo, Luis Cortés, Luis Castro, el técnico del Levante. Pelota en el medio campo para el Real Madrid. Madrid que salió con intenciones de mover con rapidez, pero ahora vuelve a tener bastante lentitud el juego del Real Madrid en estático en el medio campo. ¿Sabes a mí lo que me gusta? Por lo menos en este caso, la presión que tiene Vinga, que es una presión bastante fuerte, porque es uno de los que son señalados desde que ha empezado el partido, no se ha escondido. Es el que más pide el balón. Es el que mal lo está teniendo o mal lo está intentando. Con lo cual, eso sí que me gusta, esa personalidad de un jugador que está señalado que es un momento complicado, y ahí está el tío dando la cara, ¿eh? Oh, le saldrá bien o mal, pero eso me gusta. Si yo creo que es lo que pide, bueno, tú y yo lo sabamos, es lo que pide Bernardo, que podrás estar más o menos acertado, sea profesional y que quieras siempre jugar. Exactamente, que seas profesional. Por cierto, árbitro del partido, Miguel Sesma Espinosa, segunda temporada en Primera División. Árbitro riojano, Iglesias Villanuevas, el que está en el bar. Juega el Real Madrid, Círculo Central. 9 minutos de la primera mitad en el Bernabéu, empate a 0 en el marcador. Cánticos también de Florentina División en el Bernabéu. Opa, ya contra todo, pero unánimes, muy fuertes, muy fuertes. Encuentro, fíjate, no se salva nadie en el Bernabéu. Se salva alguno de la cantera, nada más. Si llegas a ir hoy por el Bernabéu, también te toca a ti, Alfredo. Sí, sí. Pero, vamos, seguro me cae, seguro. Me cae, seguro. No de. Pues luego tengo que ir cerquita, o sea, que ya verás. Ponte peluca. Espero que da igual. Yo me ponga lo que me ponga. A mí me tiene fichado. Se habrá disipado ya. Se habrá disipado la gente de ahí, pero bueno, juega el Madrid, Círculo Central. La pelota para Camavinga. Viene a pedirla Jude Bellingham. Ahí está el Vicky Blinder en apertura otra vez para Venecios. Muy cerca de él siempre Jeremy Tolan, el Real Madrid que no gana metro. Le cuesta, le cuesta, le cuesta al Real Madrid, Tchouaméni con Camavinga. Juega en corto el equipo madridista, el equipo de Álvaro Arbeloa que necesita los 3 puntos ante un Levante que viene de no conceder derrota en los últimos 3 partidos. El cuero para Fede de Valverde. Marcaba jugada, la pide la frontal del área. Jude Bellingham. Gamber el recorte del jugador británico. Álvaro Carreras no la ha pegado Carreras. Llega Vinicius, la pone punto de penalti. A ver Mbappé, a ver Mbappé, a ver Mbappé, a ver Mbappé. Quiso controlar Mbappé, se le fue la pelota. Sí, pero mira qué rápido. Los 2 metros ha presionado y ha provocado el error del rival. Que eso te iba a decir, que eso en otra situación se hubiese quedado más parado. Y el jugador, te voy a decir. Pero es que antes ha habido una situación en la que, no ha podido salir de segundo regate. Ha cortado el del Levante y enseguida Mbappé se ha echado encima de él
para seguir manteniendo el balón. Viene Mbappé, bien el balón al medio para Valverde. Juega Álvaro Carreras por la izquierda. Vinicius Jr., hay peligro encarándole a Tolia. La pone. Vinicius no. Cuidado, cuidado la salida. Cuidado la salida. Cuidado la salida. Contraataque del Levante por arriba y trae John el cruce de House Banda para el Levante. Una cosa, hoy tiene las orejas no tiesas. Tiesísimas por lo que hemos dicho anteriormente de Mbappé, por lo que va a apuntar ahora el Javi que ha pasado con Misius, que ha prido el balón y enseguida ha ido corriendo para atrás, y eso es porque el Rameu está exigiendo y está pidiendo que esa no es la forma de actuar ni de estar en el Real Madrid. Y también el problema que es de los futbolistas, por supuesto, pero también es del Bernabéu, que ha consentido todo eso y que ha hecho que no se exija y se presione muchas veces dentro del Santiago Bernabéu. Pero, ¿sabes por qué? Yo creo también porque al final se ha camuflado el juego del equipo con los resultados, porque las encuestas estas que salían ahora decía, no, si Xavi lleva las mismas victorias y los mismos tal que Flick. Sí, claro, pero la sensación de juego no era la que no tienes nada que ver, ¿no? Entonces, y nada, sí. No lo que has dicho tú, de Vinicius que te está diciendo que pierdes el balón. No pasa nada. Arriesgas, la pierdes, pero luego haces el esfuerzo intentar recuperar y se ha disculpado, y encima se ha disculpado. Por cierto, está claro que Gonzalo es el que ha caído por banda derecha, aunque luego pueda haber algún tipo de permuta, pero claramente Gonzalo por la derecha ha venido por la izquierda Mbappé en el medio. Ataca el Real Madrid en la zona de medio campo, la pelota que la va a tocar Gonzalo. Mira cómo se mueve Gonzalo. Gonzalo buscando ahí el espacio entre líneas. Tocan en corto, lo hacen para Camavinga. Adelanta